Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de la segunda ola nada está dicho. Mientras las buenas noticias reportan 51.839 vacunados hasta esta hora, eso es un estadio nacional repleto, y que mañana a eso de las 7 de la noche llegan las 700.000 vacunas de Sinopharm, la inoculación subrepticia de Martín Vizcarra es utilizada por el Congreso, o pretende serlo, para ensombrecer la inmunización y con ello la delicada gestión que enfrenta el gobierno en el también delicado tema de la vacunación en el Perú. La moción de censura a la ministra de Salud, Pilar Macetti, a esta hora de la noche prácticamente ya se ha caído. No ha recibido el respaldo de todas las bancadas. Ciertamente era un despropósito en este momento, con las vacunas sobrevolando el camino, el destino hacia Lima, Perú. Quien debe explicaciones al país es el señor Martín Vizcarra. Y decíamos ayer en el fragor de la revelación, no invitando a no votar o votar, no. Nosotros no somos quienes para direccionar un voto, sino más bien dejar en el elector la libre opción, que por allí se conducen los reclamos, las sospechas, las dudas válidas, razonables de toda esta revelación. No en la gestión de este gobierno. Era un despropósito también invitar a 3 ministros de este gobierno para que se pasen horas en medio de una segunda ola, con casos y cifras que ustedes van a ver en un momento. Las cifras de hoy están terribles. Pero el tema central siguen siendo los muertos, el tema central siguen siendo los contagios, el tema central sigue siendo las camas UCI, por favor, el oxígeno, la crisis del oxígeno, la vacunación. Eso es lo que tiene que importar. De buena fuente, fuentes de RPP Noticias han podido cercar de dónde provino esta intentona de la moción de censura que, como les repito, a esta hora de la noche se ha caído. Bancadas de Podemos Perú, UPP y Nueva Constitución. Esas son las referencias que tenemos. Los demás grupos parlamentarios no han respaldado esta situación. Sin perjuicio de todo esto, hay que reconstruir esta historia que, repetimos, tiene un único responsable aparente y es el señor Martín Vizcarra. Por eso vamos a tomar contacto a esta hora con el ex canciller Mario López, que ya está con nosotros. Señor López, bienvenido al programa. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Jaime, encantado, buenas noches. Un gusto estar nuevamente en el programa. Mire, la intención nuestra es eso, reconstruir una historia que ciertamente puede conducirse por canales congresales, políticos y hasta fiscales, si se quiere, pero sin mezclar, usted me entiende, ¿no?, un proceso tan delicado como es el de la vacunación. Mi primera pregunta era, ¿en qué momento usted toma conocimiento de la vacunación de Sinopharm al presidente y a su esposa o eventualmente al gabinete? Como muchos de nosotros, tomé conocimiento el día de ayer a través de la información que ustedes nos proporcionaron. Y es que realmente nosotros desde el Consejo de Ministros, desde los diferentes ministerios, no conocíamos de esta decisión personal, individual del presidente Martín Vizcarra. ¿Le tomó por sorpresa? Sí, porque no lo conocía, no sabía. Lo único que se había dado, no como parte de la agenda oficial de un Consejo de Ministros, sino en una aparte, en una pausa de la sesión, el expresidente Martín Vizcarra nos había señalado su intención de participar en los ensayos clínicos. Y fue ahí donde el ex premier Walter Martos le hace el comentario que justamente
el presidente Martín Vizcarra ha narrado o ha señalado en alguna de sus intervenciones. ¿Usted, cuando toma conocimiento, le hace algún comentario o simplemente lo dejó pasar? Estábamos un grupo de ministros en esta pausa y al escuchar el comentario del presidente y la respuesta del premier, pues nos sumamos a las voces del premier en el sentido de que había que tomar con cuidado esa posibilidad, ¿no? Uh-huh. O sea, usted le dijo, tenga cuidado o evite esa inoculación, algo así. No solamente era yo, el premier, habían otros ministros, no recuerdo quiénes, pero en general había esa preocupación por la posibilidad de que una inoculación, y hay que decirlo, de un prototipo de vacuna, porque no era vacuna, claro, en ese momento, claro, podía tener alguna repercusión en el mismo organismo del expresidente. Ahora, ¿esto venía como un ofrecimiento del laboratorio Sinopharm, del grupo de investigación de la Cayetano Heredia? ¿Recuerda usted eso? Bueno, hay que recordar, y tal vez sea bueno poner en contexto al público que nos escucha, que el Perú ha desarrollado desde abril una estrategia para acceder a la vacuna. Parte de esa estrategia consistía en desarrollar negociaciones con los gobiernos y con los laboratorios. Con algunos laboratorios planteamos la posibilidad de llevar a cabo los ensayos clínicos en el Perú, por todos los beneficios que traía desarrollarlo en el Perú. Su geografía diversa, su multiculturalidad. Estábamos en un momento complejo dentro de la pandemia. Todo eso hacía atractivo a muchos de los laboratorios poder llevar a cabo. Al final hemos desarrollado con laboratorios y hemos incluido a más de 23.000 compatriotas que han aportado en la búsqueda de la vacuna tan deseada de COVID-19. De esos 23.000, porque recuerden que hemos hecho ensayos clínicos no solamente con Sinopharm, sino con CureVac, con Johnson & Johnson, con AstraZeneca, es decir, se ha llevado a cabo o se están llevando a cabo todos estos ensayos, estas evaluaciones, claro, con más de 23.000 voluntarios. Entonces, con Sinopharm, que es el grueso, 12.000, pasamos de una etapa de 6.000 a una siguiente de otros adicionales 6.000. Entonces, el hecho de que el presidente hiciera ese comentario en esa búsqueda de nuevos voluntarios, lo tomamos de esa manera, ¿no? Como un comentario más del presidente. Es decir, ¿no era un ofrecimiento expreso del laboratorio, o sí? No. Nunca supe de un ofrecimiento de laboratorio. A mí no me han hecho el ofrecimiento tampoco y entiendo que a ninguno de los ministros. Ahora, pero hubo un ofrecimiento para que los ministros que quisieran voluntariamente sí participen en los ensayos. No conozco ese ofrecimiento. No me lo hicieron a mí y no se hizo en el Consejo de Ministros. No desconozco. Ahora, aquí tengo un suelto de Perú 21 en el que usted dice que hubo un ofrecimiento para que los ministros que quisieran voluntariamente participen de los ensayos. Es una cita que los reseñan a usted, lo citan, repito, dice usted además, pero finalmente decidió que mejor no se arriesguen porque podría generarse alguna reacción de salud, ¿se entiende? Esto usted le dijo a Perú 21 ayer. Yo hice el comentario justamente de esta conversación en medio de una de las pausas de las sesiones con un grupo de ministros, ¿no? Y en todo caso ahí hubieron comentarios de quienes estarían deseosos o no, o estarían dispuestos a participar en el ensayo. En el mismo diario también se menciona de que yo he señalado de que otros funcionarios de la administración pública habrían participado. Y efectivamente yo he señalado de que dentro de lo que he conocido ha habido
representantes, funcionarios de bomberos, de la policía, de la Fuerza Armada, que han participado como voluntarios, pero dentro de lo que establece la normativa o dentro de lo que se ha establecido como corriente normal para llevarse a cabo estos ensayos. Claro, pero hoy con los hechos revelados, inéditos, no necesariamente el presidente participó en un ensayo, ¿no? O sí, digamos, lo que usted está viendo ahora no necesariamente habría sido un ensayo, ¿no? Sino la inoculación de una vacuna o lo que en ese momento los chinos consideraban el prototipo de una vacuna. En los ensayos clínicos y conforme a los acuerdos entre el laboratorio Sinopharm y la institución, ya sea la Universidad Cayetano Heredia o la Universidad San Marcos, se establecía claramente los procedimientos a seguir para los ensayos clínicos. De acuerdo a la versión dada por el presidente Vizcarra, él se sometió a un ensayo clínico. No conozco los detalles, ni tampoco deberíamos conocer, en tanto que la participación es voluntaria, personal, e individual, ¿no? Solo para dejar claro esta cita que usted participa usted en un reportaje de Perú 21 y dice, efectivamente, hubo un ofrecimiento para que los ministros que quisieran voluntariamente participen de los ensayos. ¿El ofrecimiento provino de quién o quiénes? No, hubo un comentario alrededor de esta conversación que tuvimos fuera de la sesión oficial, digamos, del Consejo de Ministros, donde conversamos de los ensayos, ¿no? Y ahí algunos ministros comentaron si es que podían llevar a cabo estos ensayos o participar en estos ensayos. Eso fue lo que sucedió. No desconozco si es que ha habido ofrecimiento a algunos ministros. Hoy día hemos visto que el presidente Vizcarra ha declarado de que ningún miembro del despacho, ningún miembro del Palacio de Gobierno participó, seguramente. Y lo que sí yo he mencionado es que eventualmente funcionarios de menor rango, de menor nivel, podrían haber participado en estos ensayos clínicos. Claro, pero digamos, a ver, distinguiendo las cosas solo para tener claro el panorama y llegar a fondo a lo que realmente pasó, porque, insisto en las fuentes de Perú 21, ¿no? Ellos señalan que una fuente de primera mano lo que señala es el expresidente Vizcarra convoca al doctor Málaga, el doctor Málaga nos confirma anoche que en efecto fue convocado por el expresidente Vizcarra, lo hizo por teléfono, y al día siguiente, 2 de octubre, el presidente recibe lo que vendría a ser en ese momento el prototipo de una vacuna, porque la vacuna oficialmente fue tal desde diciembre, 30 de diciembre me parece, del 2020. Entonces, eso es aparentemente una inoculación sin los requisitos que tiene, usted sabe, un ensayo per se. Entonces, no habría sido necesariamente un ensayo y que incluso esta fuente dice que los investigadores le dicen, oiga, pueden participar los ministros, ¿no? Pero el presidente dice, no, solamente pónganme a mí la vacuna y a mi esposa. ¿Usted conocía algo de esto? No, nada, Jaime. Desconocía totalmente. Ahora, ¿qué sensación le deja a usted, ha sido usted canciller del señor Vizcarra, este ribete, digamos, de subrepticio, de aparente aprovechamiento de una inoculación así de esa forma, ¿no? Porque, como le decía, en la conversación de anoche con el doctor Málaga, lo que nos transmitió es entre desazón y que
aparentemente fue sorprendido por el señor Vizcarra, y tanto que el doctor Málaga nos dice, oiga, pero el presidente es el que me llama, o sea, era el presidente el que me decía que quería saber, conocer más sobre Sinopharm y la vacuna de Sinopharm, y finalmente fue con una enfermera a Palacio de Gobierno, y en realidad no era en la agenda de Palacio, en la agenda del presidente, no se coloca el nombre del señor Vizcarra, sino del secretario del despacho, usted me entiende, ¿no? Entonces, ¿hay elementos extraños, diría usted? Yo desconocía completamente esa situación, lo he conocido ayer. Yo lamento que se esté politizando un proceso de acceso a la vacuna que lo manifiesto abiertamente, se llevó a cabo desde abril con un gran profesionalismo, con una dedicación grande para justamente contar con las vacunas más seguras y a tiempo, ¿no? Esto lamentablemente, a pesar de los esfuerzos, de los convenios que se suscribieron, de los acuerdos que se llevaron a cabo, de los pagos que se realizaron, del pago que se realizó anticipadamente durante el gobierno del presidente Vizcarra, no se pudo llegar a concretar. Quedaron pendientes algunos contratos que estaban después de la fecha de vacancia del presidente Vizcarra, ¿no? Yo he escuchado varias veces que se repite el hecho de que no se cerró el acuerdo con el laboratorio Pfizer cuando estaba previsto para el 30 de noviembre y el presidente Vizcarra lo vacan. Ese es un dato interesante. ¿El acuerdo estaba previsto cerrarse el 30 de noviembre, el de Pfizer? Sí, muchos señalan de que tenía que ser 30 días después de la firma del acuerdo vinculante. Debió haber sido así, pero lamentablemente Pfizer nunca llegó a entregar o a alcanzar a enviarnos el documento. A insistencia nuestra ofreció hacerlo a fines de noviembre, a fines de octubre en primer momento, luego pasaron los días y finalmente lo hace en la semana del 23 al 30 de noviembre del año pasado, fijando además la fecha del 30 de noviembre para su suscripción. Ya en ese momento el gobierno del presidente Vizcarra no estaba en ejercicio. Claro. Bueno, pero ese punto, y yo siempre digo, el presidente Sagasti no comienza de cero en sus negociaciones y en sus tratativas para asegurar la vacuna. Hubo todo un esfuerzo previo y más allá de eso, cualquiera sea el presidente, creo que todos tenemos que trabajar para seguir consiguiendo que más vacunas lleguen al país. Tenemos unos nuevos convenios con AstraZeneca y espero que con otros laboratorios y que finalmente pueda se pueda contar con el número deseado de vacunas. Recuerden que siempre hablamos del 70%, ¿no? Exacto. Muy bien, señor López, le agradecemos por esta entrevista. La idea era tratar de reconstruir algunas piezas. Solo una pregunta adicional. En estas conversaciones o apartes, como usted lo ha señalado, ¿estuvo la señora Massetti? Digamos, ¿tuvo conocimiento de estas propuestas, estos ofrecimientos para que algunos ministros voluntariamente participen en los ensayos? No la recuerdo ahí en ese grupo. Éramos un grupo de ministros que de manera, nos habíamos reunido de una manera, tal vez en los que nos encontrábamos más cercanos al presidente. Fue algo así, no fue algo pensado. Y ahí fue el único momento en que recuerdo que el presidente nos comentó de este deseo. Y bueno, la respuesta del Premier, ¿no? Claro. Pero a propósito, Jaime, es curioso, ¿no? Yo en las últimas presentaciones que tuve ahí con la prensa antes del 9 de noviembre, mencionaba dos cosas. Uno, la necesidad de que este tema de las vacunas no se politice.
Y de otro lado, cosas de la vida, siempre me reclamaban que el presidente Vizcarra debería participar en los ensayos clínicos. E inclusive algunos de los congresistas que ahora reclaman que por qué ha participado eran los más insistentes en reclamar de que el presidente tenía que participar en los ensayos clínicos. O sea, cosas de la vida, por eso digo. Exactamente. Muy bien, señor López, gracias. Gracias por atendernos y por poder tratar de reconstruir algunas piezas de esta lamentable historia al final, ¿no? Porque, en fin, ha dejado un sinsabor en un grueso sector de la gente. Gracias. Hasta la próxima, señor Mario López. Gracias, Buenas noches. El ex canciller de la República, Mario López, con nosotros. Muy bien, muy bien.